Pues después tenemos que estar, señores, esto es hora y media, tenemos que ser disciplinados. Buenas tardes, buenas noches. Hoy 6 de enero de 2023. Continuamos el estudio de la obra del señor N. Sri Ram, un teósofo mira al mundo, en el capítulo 11, página 71 interna, y que se titula La India, su pasado y su presente. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Déjenme pasarle al libro La India, su pasado y su presente. Para conocer la India en su verdadero o verdadera y sempiterna condición, porque ahí hay una incongruencia, es decir, la condición profunda, la condición de la India iniciática, de la India de la fundación de nuestra raza, de la India de la primera cultura, de los rishis divinos de nuestra raza, que después pasaron a ser rishis humanos y que ya fueron, como si dijéramos sucesivamente, los que dieron nacimiento a las grandes filosofías de la India, las 6 grandes darshanas, pero que son las que intelectualmente ya se empezaron a limitar y después a deformar, habiendo grandes diferencias hoy entre unas y otras, énfasis hasta de la parte manifestada nada más o materialista, y de su aspecto no solo manifestado, sino de las formas en que esa manifestación se encierra en los planos inferiores, etc. Pero la verdadera condición esta a que hace referencia el hermano Sri Ram es esa condición de portadores de la sabiduría divina, o de lo que hoy llamamos teosofía, como es natural. Y entonces para conocer a la India en esa verdadera condición, hay que remontarse al pasado, que constituye un fondo variado y magnífico, el cual, aunque antiquísimo, los maestros calculan que su verdadera fundación en el centro de Asia, porque la cultura es la misma, junto con la primera subraza de la primera raza raíz, para establecerse después en el sur del continente asiático, estuvo en ese mar sagrado que hoy es el desierto de Gobi, y en la isla blanca o imperecedera, parte del continente imperecedero de todas las razas, en los 7 periodos mundiales de las 7 rondas, ¿correcto? Entonces, por eso es antiquísimo. Y Occidente y ningún materialista o científico admite esa antigüedad. Solamente esto es una enseñanza de la filosofía esotérica y permanecerá sin reconocerse hasta que la humanidad avance lo suficiente para colectivamente poderlo comprobar. La inmensa mayoría de las mónadas humanas encarnantes, antes de realizar su máxima graduación sí, es una graduación y pase más allá del ciclo de necesidad del reino humano y de la rueda de nacimientos y muertes de todas estas expresiones de los 7 reinos. Entonces, ese fondo variado y magnífico, volviendo al texto y quitando la frase entre comas, vive todavía en los pensamientos y emociones de su pueblo y en la atmósfera de su suelo. Es decir, eso nunca puede morir completamente. Es la parte que siempre va a tener una presencia, aunque tan sutil, que hoy, sobre todo, según la civilización materialista de Occidente, ha ido devorando esa atmósfera, ha ido devorando
esa tradición, pero lo que hace es disminuirla en su presencia externa, pero internamente sigue siendo la base no solo de la India, de todas las culturas de nuestra quinta raza. El pasado, el presente y el futuro de cualquier pueblo están necesariamente relacionados. Es decir, necesariamente. ¿Por qué? Por ley de evolución, por ley karma. Y que es el aspecto de acción-reacción de la ley de evolución. Pero en el fondo las dos leyes son una. Lo que usamos nombres distintos según el énfasis. Vemos una continuidad en el desarrollo histórico desde la formación de una simple corriente de vida y las reacciones de los individuos que fluyen según las circunstancias de las diversas épocas. Claro, ahí sí, hay una riqueza inmensa de colores que se han ido, digamos, que han ido policromando y que han ido siendo verdaderamente como un caleidoscopio de influencias dentro de la luz blanca de ese primer impulso de nuestra quinta raza. Y eso tiene una continuidad y es un desarrollo histórico, aunque no reconocido por la historia actual humana exotérica, sino solamente sustentada o cimentada, mejor que sustentada, cimentada en la filosofía de los adeptos y de nuestra fraternidad de adeptos. Así que vemos una continuidad en el desarrollo histórico desde la formación de una simple corriente de vida y las reacciones de los individuos que fluyen según las circunstancias de las diversas épocas, que es donde vienen esos colores, esos énfasis, hasta ver cómo cambian gradualmente esas circunstancias que hacen cambiar a los que en ellas se debaten. Es decir, que van influenciando la conciencia de los seres que están encarnados en cada una de esas épocas, etapas, circunstancias, etc. Vemos también una continuidad. ¿Por qué? Porque el hilo de oro del espíritu no se rompe jamás. Porque lo que varía y a veces aparentemente hace desaparecer lo más esencial y lo más, el blanco, de donde surgen todos esos colores. El verdadero origen son circunstancias materiales como las que estamos atravesando. Pero ellas son mayábicas, ellas nunca pueden borrar totalmente lo eterno y lo profundo de su verdadera esencia total, de su verdadera esencia una, de la vida una, ¿se dan cuenta? Y esa se puede distorsionar mucho en sus vehículos, en sus épocas transitorias, pero no puede dejar de estar presente porque ella es la única realidad. Todo lo demás es maya. Vemos también una continuidad desde el punto de vista biológico y racial, porque la evolución de los cuerpos, claro que va teniendo variaciones biológicas que se van completando. Lo fundamental, ¿no? Físico es el quinto sentido, que ya no, vamos a decir, no estaba presente ni funcionando en la cuarta raza anterior, la raza Atlante. Por eso él pone biológico y racial, que tiene relación con el desarrollo del genio innato de la raza. Ese genio innato es el del espíritu, el de la verdadera causa y destino de toda manifestación, porque el espíritu es uno.
Y el espíritu es el que se expresa evolutivamente en diferentes cuerpos de diferentes números y calidades de sentidos, de calidades de expresión evolutiva, mental, espiritual, etc. Además de eso, desde el punto de vista de la teosofía, de la sabiduría divina, tenemos otra continuidad más profunda, aún, que es la continuidad de la conciencia espiritual de los cuerpos, de los pueblos, perdón, de los pueblos. Es decir, que la conciencia espiritual es el trasfondo de toda expresión emotiva, mental, física, la combinación psíquica en el nivel intermedio, la combinación espiritual en los niveles superiores, manásico-búdicos, mientras que es psíquica en los manásico-cámicos. Pero fíjense que todo es lo mismo. El origen sigue siendo el espíritu, más nada. La expresión sigue siendo sucesivas razas físicas, sucesivas razas en el sentido, o evoluciones, ahí no debemos llamarle raza, o evoluciones en el sentido interno, donde entonces están todas estas combinaciones que prevalecen una sobre otra de acuerdo al ciclo, porque no es lo mismo cuando empieza nuestra raza hace más de 1.000.000 de años en la edad de oro, que nuestro ciclo de subraza actual, que estamos en el Kali Yuga, es decir, el Yuga de hierro, el más negativo, el cuarto. Así que eso, otra continuidad más profunda, que es la continuidad de la conciencia espiritual de los pueblos, con la que los pensamientos y actuación externa pueden estar o no relacionados íntimamente en determinadas épocas. Cada civilización tiene su historia, origen, desarrollo y decadencia, es decir, los tres aspectos de cada civilización, de cada subraza, de cada raza, y son los predominios también de los 4 yugas. Lo único que hay un cuarto yuga y nada más que hay 3 conceptos en la historia: origen, desarrollo y decadencia. Pero en sí los 4 están contenidos en estos 3. Y es en esa historia que el pueblo de esa civilización particular escribe su verdadero nombre, su carácter y su genio. El verdadero nombre de la India, el verdadero carácter de esa India, el verdadero genio de esa India que dio la primera clarinada de oro de nuestra raza, pero que sigue viviendo muy desnaturalizada, pero que sigue viviendo aún durante el Kali Yuga. Cuando digo historia, y lo pone entre comillas, no solamente me refiero a lo que podemos encontrar en los anales comunes, es decir, la historia de nuestra actual línea encerrada en el Kali Yuga, que abarca unos 4.000 años por ahí antes de Cristo, que es el tiempo en que muere Krishna, y por tanto empieza el Kali Yuga. Es decir, nosotros nada más que tenemos anales comunes históricos de la decadencia de una civilización que desconocemos las otras 2 etapas, su origen y desarrollo, porque esos anales del origen y desarrollo de la India nada más que están en la filosofía esotérica y no en estos anales comunes. Y por tanto él no puede referirse solamente a ellos porque ellos no tienen tanta importancia. Es nada más que ese énfasis en la decadencia, sino a todo lo que los individuos han intentado y logrado
y a sus más íntimas aspiraciones, que son las que mientras más atrás vayamos, más altas esas aspiraciones, más sublimes y más sabias, más teosóficas, más divinas. En el curso de esa narración viviente, el carácter, el genio y las potencialidades de la raza se ponen en evidencia. Y si nosotros por eso penetramos, y por eso es la filosofía esotérica traída por los maestros primero a través de sus cartas y HPV en sus dos grandes obras, sin fragmentos muy impactantes en el budismo esotérico, etc. Y podemos sacar evidencia de todo eso si atendemos a estos esfuerzos de los grandes seres y sus discípulos para poder dar un giro a la dirección materialista y degradada que el siglo XIX estaba imponiendo como lo único científico. Existen en la actualidad naciones como los Estados Unidos de América que pueden describirse desde un punto de vista como esencialmente futuras porque tienen un pasado tan corto que no puede influir ni para detener ni hacer avanzar su civilización, equilibrando así el progreso. En cambio, otras naciones como China y la India pueden considerarse como dominadas por el pasado, ya que éste pesa con tanta fuerza sobre el presente, aunque creo en el caso de la India que el presente mantiene un cierto equilibrio entre el pasado y el futuro. Y ese es el equilibrio que puede ayudar a que la India tome lo mejor de su pasado, deseche lo peor del presente y pueda equilibrarlo en un todo. Pero, repetimos, ese presente está pesando, sobre todo en lo tecnológico, de una manera muy violenta para que este equilibrio no se pueda del todo realizar. Y en China pues pasa igual. O sea, es un país consumista, igual que ya ahora la India, tecnológico, etcétera, y no valora igualmente su pasado y no lo reverdece a la luz del presente. Recuerden eso. El futuro, el presente y el pasado nacen todos de la misma raíz espiritual, o sea, del carácter de los pueblos. Y ahí es donde la India tiene el mayor peso, porque no pertenece a un pasado que tenga grandes influencias de lo decadente de la cuarta raza, que eso es uno de los handicaps o limitaciones que se encuentran en China, porque esa civilización nace con nuestra raza y tiene la presencia de la sabiduría divina entre sus más altos impulsores desde hace 1,000,000 y pico de años para acá. En China lo que se trató, sí, indudablemente que hubo grandes esfuerzos también, pero que no toda la población ha respondido a ella, a través de Lao Tse, Confucio, que ya pertenecen a nuestra raza, pero que no pudieron dejar la huella original de una raza que viene del pasado. Igual pasa con los japoneses. Tienen un pasado inmenso, pero no lo balancean con un presente suficientemente efectivo para poder
balancear, para poder mantener el equilibrio. Y entonces la India tiene esa posibilidad en mejores proporciones. Muchas veces se ha hecho esta pregunta en el pasado. ¿Constituye la India una nación? Hoy ya no tenemos necesidad de discutir esa cuestión. La India, una nación. Y lo pone entre comillas. Tal fue el título desafiante del libro de pequeño formato y gran contenido que escribió la doctora Besant al iniciar su campaña en pro de la autonomía de la India, que lamentablemente no se obtuvo de la manera como ella la concibió, para tratar de eso, de que el pasado y el presente se equilibraran mejor. Annie Besant, indudablemente que fue una de los seres nacidos en Occidente que más amó la India y que más la trató de hacer que se realizara este equilibrio, y que explica en esa pequeña horita eso de la característica de lo que es una verdadera nación. Pero consideremos qué es una nación. Lo va a poner entonces Sri Rama en sus propias palabras, ¿no? Y pregunta, ¿es un conglomerado político que actúa independientemente? ¿Es un grupo de individuos que actúan entre sí con participación de unos y otros, conservando cada uno ciertos derechos y cierta libertad equilibrada con los derechos y la libertad de los demás, formando el todo un grupo social estable? Piensen en estos aspectos que él va poniendo entre comas en la pregunta, que son los que nos tienen que dar la clave para lo que es una verdadera nacionalidad. No es una de esas cosas aisladas, es lo positivo de aquellas respuestas que podamos nosotros encontrar. Y entonces pregunta en lo que puede ser, entonces, como si dijéramos, una falsa afirmación, una falsa salida de lo que es la nacionalidad. O es un consorcio económico claramente distinguible en el que los individuos ligados unos a otros por ataduras económicas, es decir, lo material nada más, y compartiendo algunos intereses económicos comunes, forman un mero plexo económico en la telaraña internacional. Es decir, es algo totalmente nada más que transitorio y físico de intereses materiales. Y hace otra pregunta más. ¿O es simplemente una población estructurada, establecida en un lugar geográfico natural, tal como en el caso de la India, con los Himalayas al norte y el mar abarcando las 3 partes restantes de su superficie? Es decir, una condición geográfica dada por la naturaleza. Y otra pregunta más. ¿Es la nacionalidad principalmente un producto de la homogeneidad o cohesión racial? Es decir, ¿es necesario o es lo que o su causa de ser una nacionalidad es que nada más que haya un grupo étnico? Más que llamarle racial, debemos llamarle étnico. Sabemos que la India está llena de distintas etnias, de distintos idiomas, etc. Y vuelve a preguntar, ¿o es el producto histórico de un pasado común, particularmente de la influencia
y los ideales de las personalidades dominantes que han surgido de tiempo en tiempo. Es decir, es porque tuvo a un Piazza o tuvo a un esto o lo otro, los distintos nombres que se han conservado en la historia, o aún en aquella época era un Gandhi, la causa, ¿no? Que produce ese producto histórico. Y contesta Sri Ram: podemos admitir todo esto y agregar desde el punto de vista de la teosofía, que es lo que falta en las preguntas, una cierta unidad espiritual entre los individuos que constituyen la nación. Porque claro, hay cosas que no son tan importantes, pero que son innegables. Todo un conjunto geográfico, pues tiene una razón para sentirse un país o una nación. Toda una serie de realidades económicas tienen alguna razón para ello. Y así ustedes ven cómo en estas preguntas hay desde lo más espiritual a lo más material, pero indudablemente la nacionalidad, aunque le demos la importancia a lo más espiritual y a que esa espiritualidad no tiene que ver con una sola expresión étnica, etcétera, que es otra de las cosas que no hay por qué negar la nacionalidad de la India, pero ¿qué es lo que más pesa? Esto que le agrega de la teosofía, es decir, la unidad espiritual. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera fuente de toda nacionalidad, que todos somos uno en espíritu y que todos los que están en una, claro, dentro de estas condiciones, pueden constituir una nacionalidad, aunque haya miles de etnias, aunque haya miles de idiomas, aunque haya miles de gobiernos como llegó a haber en la India, lo que llamamos en Occidente y en Europa, en la época feudal. Es decir, cada maharraya era gobernante de una ciudad o de un territorio alrededor de la ciudad o de un centro, cualquiera. Y claro, el maharraya de la ciudad que ellos consideraban santa, pues, o santificada, que es la antigua Varanasi, que en aquel momento se llamaba Benares todavía, pero que ahora volvió a tener este nombre antiguo. Fíjense, todo eso son factores que tienen una influencia desde la unidad espiritual. La teosofía es la que da, como diéramos, la clave primera y última de lo que puede estar presente en lo material, por ejemplo, la unidad económica, etcétera. Puede estar presente en lo político si ya hay una autonomía como la que tuvo después la actual república, aunque, repito, la autonomía hubiera sido mejor porque podía mantener la armonía entre las religiones, es decir, no se hubiera separado Pakistán, Bangladesh, etcétera, etcétera, hubiera habido más equilibrio, porque lo que había que lograr era el equilibrio. Y no importaba que quedaran todavía algunos de estos tradiciones de gobiernos feudales, si se volvían a unir en un solo gobierno para una sola autoridad verdadera y cada uno dejaba sus intereses feudales o separados por detrás. Pero la clave está en esta enseñanza de la teosofía. Somos una unidad espiritual. Y cualquier grupo que reconozca toda una serie de factores como los que hay en la parte de verdad, ¿no? Relativamente hablando, en alguna de las respuestas de las preguntas, aunque no excluyendo las demás respuestas, que es lo que es importante aquí atender, nosotros entonces tenemos una respuesta riquísima y hermosísima de lo que es una verdadera nacionalidad. Y en eso la India puede recuperar todo ello
si sabe darle el énfasis a la unidad espiritual, que es la clave y que es la que puede de verdad eh, reactivar el antiguo esplendor espiritual de la antigua Yabarta y volver a instilar en todos los, los nacionales, en todas las personas que pertenecen a esa nación, el entusiasmo de unidad a través de la unidad del espíritu. Así que el medio ambiente, bueno, que sea, así como cada hombre tiene un cuerpo, que es la parte más densa, una mente y un alma, es decir, el principio intermedio y la parte que aspira al espíritu. Así también puede considerarse que una nación posee un alma que reside en lo interno de la forma creada por las circunstancias y el medio ambiente externo, desde el geográfico al económico al cultural. Una idea divina, o sea, un arquetipo, que desciende del reino de las ideas arquetípicas, ¿eh? Un fragmento del pensamiento divino, que ese grupo o pueblo particular tiene que realizar, dándole una forma vital, una cultura típica y un destino grupal. Porque mientras estemos manifestados, claro que cada grupo debe mantener su libertad. En una de las preguntas estaba esa. Debe mantener su capacidad de énfasis, por ejemplo, religioso, ya sea musulmán, ya sea indostánico, pero en un sentido de religare, no de combatir a todos los demás que sean distintos. Otra de las condiciones que la teosofía no puede nunca dejar de enfatizar y mucho menos olvidar. Eso tiene que estar presente. Y lamentablemente las religiones no acaban de dar estos pasos. Vemos esfuerzos hechos en muchas etapas. Bueno, Leadbeater, junto con Wellwood, desde el año 16 de 1916. Y al centenario la iglesia casi no existe, casi no tiene ninguna influencia en todas las disputas que hay, los dogmas que siguen habiendo en muchas, pero sobre todo en la comercialización de imponer cuotas y cobros y diezmos, etcétera, no importa la cantidad, para que la persona pueda llamarse de esa religión. Eso ya es un negocio, eso no es una religión. Y lamentablemente eso está pasando en todas. Ustedes lo ven que es casi que universal. Los intereses económicos que defienden las distintas líneas y por eso se hacen tan dogmáticas para justificar en los dogmas esa pertenencia, porque si no van a un infierno o son expulsados o son anatematizados, etc. Esta es la característica espiritual de la nacionalidad. ¿Eh? Tiene que reconocerse como un fragmento de un pensamiento divino. Un énfasis de ese pensamiento, que el pensamiento divino es total, es uno. Así que esta es la característica espiritual de la nacionalidad, que le da el valor de permanente unidad a través de la unidad espiritual, que no puede estar, como es natural, disminuida por intereses diferentes. De cualidad creadora, porque el espíritu siempre va a aportar aspectos creadores
que se expresará en realizaciones constructivas de todos los campos de la cultura y en la misión propia de la nacionalidad de expresar ciertos valores innatos, llenando así el propósito específico en el progreso de la humanidad. Valores innatos que va a redundar en el progreso humano. Es decir, no de un grupo, no de una cultura, no de un nombre aparte, la humanidad. Y por ello lleva a la unidad no solo del espíritu, sino de la expresión de ese espíritu en la vida manifestada en estos planos. Si este punto de vista es correcto, tenemos que el nacionalismo de un pueblo no reside en ninguna postura, ni en la consolidación de un egoísmo grupal. Nosotros somos mejores, los demás hay que combatirlos, etcétera, etcétera. Ni en la autoexaltación nacional. Mi himno, mi bandera, mi capital, esos son los mejores del mundo. Todo lo demás está por debajo de mi nivel. Eso no lo exalta. Eso lo degrada por egoísmo. Y entonces, eso es lo que hay todavía presente, desgraciadamente, y predominantemente en nuestra humanidad actual. Y entonces él le pone claro, si está explicando lo negativo de estos extremos egoístas, sino que por el contrario, esa verdadera cualidad, ¿no?, de nacionalismo de un pueblo, de lo que es correcto, sino, ahí se me fue el renglón, perdón, sino que por el contrario está en la expresión de una individualidad nacional similar a la de un ser humano, que abarca un número de factores espirituales, mentales y físicos. Es decir, que enriquece la manifestación por su belleza, por su armonía y por su relación con la unidad total de toda la humanidad. No se separa, no se aísla, no tiene egoísmo. Solo el nacionalismo que tome esta forma constructiva, la que va a ser fraternal, amorosa y cooperadora con todas las demás manifestaciones, solo el nacionalismo que tome esta forma constructiva podrá evitar el conflicto con otras naciones. Porque es lógico, pueden haber problemas económicos o geográficos o culturales o lingüísticos, lo que sea, pero siempre se soluciona si hay buena voluntad humana. Porque claro que las diferencias bien tomadas desde el punto de vista de esta cualidad única o superior del espiritual, pues lo que hace es aportar. Y ese aporte se hace en fraternidad, en armonía y con la intención de que no produzca malos entendidos, conflictos, guerras, etc. Así que, sino que por el contrario está en la expresión de una individualidad nacional similar a la de un ser humano. Cada ser humano puede llevarse con todo el mundo si no se fanatiza y no quiere dominar a otros, que abarca un número de factores espirituales, mentales y físicos, y todos ellos positivos. Solo el nacionalismo que tome esta forma constructiva podrá evitar el conflicto con otras naciones,
siempre que también se tenga una idea más amplia del internacionalismo, es decir, de las relaciones normales que tienen que haber entre todas las naciones, de la responsabilidad individual de cada nación y de la libertad dentro del Estado o nación. Es decir, que aún cada ser humano, cada individualidad va a poder mantener sus características, poniéndolas en armonía con todas las características de todos los demás nacionales. Y eso se refleja internacionalmente con la misma riqueza de expresión, la misma libertad de responsabilidad de cada estado, de cada nación, y con la libertad tanto dentro de cada uno de los estados como entre los estados para gestionar la mejor forma de vivir en armonía, en cooperación, en constante crecimiento mutuo de todo lo positivo y en evitación de toda, como dijéramos, injerencia o mala interpretación de relaciones que se consideren ingerentes de unos con otros. Eso todavía, como es natural, para el promedio de evolución, tanto individual como colectivo, está lejos. Pero el ideal debe de mantenerse, la idea divina, no ideal como separación, que también se desnaturaliza. Es la idea arquetípica de que todos son un color, un factor, un aporte a esa luz blanca de la totalidad de la humanidad y de todas sus expresiones evolutivas. Y continúa el señor Taini. Siempre ha existido una India, aun cuando haya estado dividida en 56 reinos. ¿Se dan cuenta? Los 56 maharayas que habían cuando la Inglaterra los puso bajo el dominio inglés. Y bueno, también hubo algunas colonias, creo que eran de Portugal, portuguesas y creo que francesas también, que igual hicieron igual que la India, lo hicieron a través de una compañía, como un contrato económico, etcétera, pero en el fondo era una ocupación y era una invasión. Así que siempre ha existido una India, aun cuando haya estado dividida en 56 reinos y más tarde en 600 y tantos principados. Es decir, los reinos eran, como dijéramos, ya un estado europeo y sus señores feudales eran los principados y administraciones que formaban una especie de remiendo incoherente, porque llegaron a tener hasta falta de relaciones entre ellos, hasta guerras intestinas entre ellos, etc. Para los que no conocen la vida de la India, les parece que es un mero conglomerado de pueblos que difieren unos de otros, tienen hasta nombres diferentes, idiomas distintos, costumbres, también algo especiales de acuerdo a estas divisiones, más que de las otras naciones. Difieren unos de otros, ¿no? Unos más, otros menos que de las otras naciones. Por su lengua, los idiomas son cientos, sus hábitos, sus costumbres y toda clase de signos y características externas. Pero el factor común en medio de todos los cambios y de todas las divisiones que subyacen entre las diversidades es una cierta manera de vivir. Es decir, de todas maneras, se siguió llamando todo el subcontinente India. Y nadie concibe, en el fondo, que sean totalmente ajenos
Que no sean homogéneos, correcto. Que haya una heterogeneidad en muchas de sus expresiones, pero dentro de una sola, de un solo nombre, de una sola característica. Todo es la India. Esto es lo que señala la unidad. Y la señaló siempre. Esa cierta manera de vivir, ¿se dan cuenta? Es un modo de vivir iluminado por cierta filosofía, aunque tenga 6 grandes darshanas, todas son filosofías de India, cuyas verdades han modelado el temperamento de los habitantes de la India, influenciando profundamente las mentes superiores, los grandes pandits, los grandes rishis o ya sucesores de los rishis, los grandes sacerdotes o brahmanes, influenciando profundamente las mentes superiores que se encontraban entre los individuos y que penetrando en las tradiciones populares, que todas son velos de una cierta realidad mucho más profunda, afectó los pensamientos y las emociones de la gente común. Y ellos se sentían, como es natural, y se sienten parte nada más de una sola nacionalidad, de una sola cultura antigua, de un solo origen, de todos esos principados, etcétera, etcétera, que está nombrando aquí. Podemos decir que el espíritu de la India es un espíritu que integra. ¿Ven? Otra de las condiciones creadoras de que no están ausentes de la India como nacionalidad. Ese espíritu es un espíritu que integra. El espíritu siempre es uno, aun cuando se manifiesta en muchos cuerpos. E inspira toda expresión de pensamiento, emoción y actividad característica de la India. Es decir, nadie la puede confundir. Eso es de la India. Es inconfundible. Pero cuando tratamos de describir la naturaleza de ese espíritu, tenemos que reconocer que el espíritu es siempre indefinible, porque ninguno de nosotros es autoconsciente de su espíritu. Recuerden que ese es ya en la ciencia de yoga, la liberación de toda confusión con uno de nuestros cuerpos, con una de nuestras manifestaciones como Prakriti, que lo consideramos como que es parte de nuestro Purusha, del espíritu, y no es así. Y eso solamente el Dharma Mega Samadhi nos lleva a esa independencia. Nos lleva a ese discernimiento final, el Viveka Kyati que nosotros vimos en la ciencia de yoga. No es un Viveka cualquiera, es Viveka Kyati, el que ya es definitivo, el que ya nos autorrealiza como un Purusa y ninguno de los aspectos prakríticos nos arroja, nos confunde, nos entrega en los brazos de Maya. Así que la parte esencial de toda la vida, de toda vida, perdón, es la parte esencial de toda vida. Por eso es uno solo. Ya sea la de un individuo humano, de un árbol, de un animal o de cualquier expresión viviente. Por eso se le llama mónada, porque sigue siendo uno.
Y es lo esencial de esa vida. No se la puede denominar como múltiple. No somos muchos espíritus. Somos un solo espíritu. Somos solo un Atman, un Purusa. Pero para conocerse a sí mismo, hay que llegar a ese Dharma Mega Samadhi. Mientras tanto, estamos enredados con algunos de nuestros vehículos. En el caso de la mayoría de nosotros, con todos. Desde sentirnos el cuerpo físico hasta todos los demás que no llegamos a realizar como independientemente de nuestro verdadero ser, de nuestro verdadero Purusa. Así que es indefinible porque es íntegra y abstracta. No importa que se esté manifestando como puso aquí, desde el ser humano a un árbol, a un animal, a cualquier expresión viviente, desde microscópica hasta, como dijéramos, cósmica. Así que es indefinible porque es íntegra y abstracta. Es decir, ella no se divide. El espíritu jamás se va a partir, va a tener división. Y por tanto es abstracta, porque esa unidad no la podemos percibir con los sentidos físicos, con la mente inferior, etcétera, etcétera. Aun cuando se manifiesta en un ritmo viviente susceptible de desarrollo. Y todo el que penetra dentro de sus cuerpos empieza a cada vez ir más lejos o más dentro o más profundo dentro de sí mismo hasta tocar esa unidad total, esa íntegra expresión, porque no hay dos diferentes del espíritu uno inmortal o eterno más bien, en este caso. Así que es indefinible porque es íntegra y abstracta, aun cuando se manifiesta en un ritmo viviente susceptible de desarrollo, es decir, se expresa en la ley de evolución, como por ejemplo el genio de un pueblo en su progreso histórico, que está también en muchas de las realizaciones místicas o de experiencias místicas de los seres que se acercan a esa liberación total. El carácter de unidad de cualquier individualidad, ya sea de la especie animal o vegetal, o un ser humano, es algo demasiado sutil para poder ser descrito con las palabras de nuestro léxico. Y esa es una de las razones por las cuales hay tanta tergiversación, porque esto no es lo evidente, ni lo más aparente. Es, por el contrario, la expresión más oculta y más mística que puede tratar de realizar un ser humano en evolución. Así que es indefinible porque es íntegra y abstracta, aun cuando se manifiesta en un ritmo viviente susceptible de desarrollo, como por ejemplo el genio de un pueblo en su progreso histórico, que también eso es innegable en cualquiera de las nacionalidades que conocemos. El carácter de unidad de cualquier individualidad, ya sea de la especie animal o vegetal o un ser humano, es algo demasiado sutil para poder ser descrito con las palabras de nuestro léxico. Y por eso es que se escapa de la mayoría de nuestras concepciones. Las palabras responden solo a experiencias e impresiones que nos son familiares y que otros pueden identificar.
vuelve a lo de la batalla, el caballito de batalla de Krishnaji. La palabra no es la cosa. Y hay cierto peligro en ponerla, en clasificarla, etcétera, con palabras, porque podemos confundirnos nosotros también. Así que estas palabras responden solo a experiencias e impresiones que nos son familiares y que otros pueden identificar, porque esos otros también le dan esa connotación para distinguirla de otras cosas. Y entonces, aunque a veces tengamos un traductor o lo que sea, pero vemos que en todos los idiomas hay una serie de coincidencias en respecto a esto. Estamos aquí tratando de autodescubrir, porque esto es un autodescubrimiento que tenemos que hacer, porque esa realidad está dentro de todos nosotros. Y las palabras nunca nos van a llevar a nuestra propia realidad. Así que ya las palabras lo que responden esto a impresiones y experiencias, o experiencias e impresiones que no son familiares y que otros pueden identificar. ¿Por qué? Están en el mismo encierro y en la misma incapacidad de poder elevarse sobre estas limitaciones. La cualidad de una cosa, si es única, debe sentirse y no puede determinarse o nombrarse. Fíjense si vamos de verdad a algo que vaya más allá de lo corrientemente experimentado o experienciado. Que no hemos tenido experiencia sobre ello o no todas las experiencias. Es que nosotros estamos incapaces, o somos, perdón, somos incapaces de poder entonces identificar esa cosa que es para nosotros desconocida. La cualidad de una cosa, si es única, debe sentirse y no puede determinarse o nombrarse. Porque no tenemos con qué compararla, ni con qué referenciarla. El nombre, si hubiese uno para designarlo, no es la esencia del objeto. Y ahí estamos también atrapados en un par de circunstancias de las cuales no podemos nosotros elevarnos a salir de esa limitación. Y pregunta el señor Srizan, ¿cuál es esta cualidad de la vida humana que la India puede brindar al mundo? Después de todo, por este criterio debe juzgarse el valor de una nación. Si lo específico, la cualidad de la vida humana que India puede dar a la humanidad, al mundo, pero bueno, al mundo que por lo menos haya alcanzado el nivel humano. Lo demás no puede llegar. Por supuesto, podemos decir que esta cualidad es espiritual. Pero entonces, ¿qué es la espiritualidad? Ven cómo hay que ir una tras otra porque si no, no damos con la respuesta. Y vuelvo a preguntar, ¿qué es la espiritualidad? ¿Es la consagración a la religión? ¿El retiro voluntario del mundo? ¿Es algo en relación a otro mundo? ¿Contemplar la puesta del sol en vez de mirar el día que nace? ¿Es
está en los signos de una escritura sagrada que los individuos pueden llegar a poseer. Los misterios, las cosas que nadie sabe, etc. Bajo todas estas formas que los individuos, perdón, bajo todas estas formas se la conoce en la India. Es decir, él está dando estas diferentes aproximaciones de esa religión, de ese retiro voluntario del mundo, de esa contemplación de la naturaleza, vamos a decir, ya sea el sol que se pone o el que nace, o es estos misterios de las escrituras que hoy no hay casi quien las pueda descifrar, como pasó con tanto tiempo con los jeroglíficos de Egipto, y de todas maneras la escritura domótica de Egipto tiene misterios que quizás jamás podamos nosotros descubrir. Y entonces ella dice, bajo todas estas formas se la conoce en la India. Y aunque pueden presentarse a veces bajo la forma de un hechizo, se las aprecia en la mayoría de los santos que han profesado, los ascetas y los que han renunciado al mundo y se encuentran en los lugares públicos para expresar la desilusión que han experimentado en sus vidas mundanas, como débil reacción a los golpes de la vida. Una forma sencilla de encontrar la paz. La paz. Ahí hay punto. Y, es decir, voy a repetirlo otra vez porque pensé que era que seguía. Solo podemos seguir los rastros. Ah, no, ya de la de abajo, perdón. Es que mi vista, recuerden que está. Así que es que el párrafo de arriba es muy largo. La oración principal dice, no, hay que leerlo completo. Bajo todas estas formas se la conoce en la India. Y aunque pueden presentarse a veces bajo la forma de un hechizo, se las aprecia en la mayoría de los santos que han profesado, los ascetas y los que han renunciado al mundo, los grandes yogis, los grandes santos de la cultura, y se encuentran en los lugares públicos, los que están todavía vivos, para expresar la desilusión que han experimentado en sus vidas mundanas. La vida mundana no les ha dado nada permanente o al menos durable, como débil reacción a los golpes de la vida. Una forma sencilla de encontrar la paz. Y esa es una de las grandes riquezas de este pueblo que sigue cada vez en menor proporción esa línea de encontrar en sí mismo su única verdadera paz. Solo podemos seguir los rastros de la cualidad del espíritu en la obra presente de un pueblo, en la naturaleza de la vida y de los pensamientos de los individuos y en la filosofía que ha modelado sus vidas. Es decir, que esa es la cualidad que ha caracterizado la India en estos bueno, cientos de miles de millones de años o más de 1.000.000. Y eso es lo que le sigue dando la India
la posibilidad de volver a la verdadera, al verdadero esplendor de la antigua Aryavarta, del inicio de nuestra raza, y no de la oscura manifestación de este Kali Yuga. La nota clave de la civilización de la India ha sido el reconocimiento de la unidad de toda vida. Eso es lo que está en la esencia del Purusha, en la esencia sobre todo, claro, de la Vedanta, pero aún en ciertas escrituras llamadas de la Samkhya, que es dualáctica, y que sin embargo se contradice con esa opinión de que cuando nosotros ya hemos llegado a este momento presente y a esta crisis del Kali Yuga, sin embargo, si penetramos de ver profundamente esta nota clave, como le pone ahora, esa clave verdadera es la vida una. Esa clave de toda la civilización es la vida una. Nadie la puede en el fondo, ni aun los que intelectualmente se puedan ir hacia la Samkhya, que lo aclara Tagni en la ciencia del yoga. Sí. Sin embargo, en la misma esencia de muchos de los sutras está la prueba de que ellos mantenían aún dentro de esta escuela Samkhya una última unidad de la vida. Pero la mayoría de los científicos y de los formados en las tendencias totalmente materialistas del presente lo van a seguir negando. Solamente los teósofos, ayudados sobre todo por Taimni, hasta el final, pero bueno, miren aquí Sri Ram, que fue predecesor de él y quien lo nombró a que le continuara la labor que él ya sabía que estaba a punto de dejar, y aunque brevemente, pero estuvo durante los años del centenario dando ese impulso a esto que está aquí en estas expresiones del señor Sri Ram. Así que la nota clave de la civilización de la India ha sido el reconocimiento de la unidad de toda vida, no solo de la de los seres humanos, porque eso nada más que sería de un reino, sino de todo lo viviente, sea humano, superhumano, se dice, de la etapa, de la edad de oro, de la etapa actual, aunque no tan visible, pero la India tiene una sola filosofía y tiene una sola enseñanza, a la unidad de la vida, a la unidad de toda vida. Y por eso no solo de los humanos, de todo lo viviente, derivándose de esto la dependencia de todas las cosas. Y Neto Sri Ram aquí es muy enfático, como lo fue Taini en sus interpretaciones, en sus comentarios del Patanjali. Es absurdo que lo quieran poner como dualístico cuando una gran cantidad de sutras demuestran este reconocimiento de la unidad esencial de toda vida. Esta nota ha vibrado continuamente a través de las distintas eras. Es decir,
desde hace ese 1.000.000 y pico de años que existían ya todas estas expresiones de lo que llamamos hoy la India y su cultura, o la antigua Aryavarta. Recuerden el nombre también de los textos más antiguos, y por tanto no es algo que Tiny o que señor Sri Ram, etcétera, estén aquí, vamos a decir, forzando. Esto no está forzado. Este es el estudio desprejuiciado de esta realidad, y sobre todo a la luz de Patanjali, que aunque le pongan que está inspirado en el dualismo de la Samkhya, surge en cualquiera de los sutras que ustedes de verdad profundicen su sentido o quieran de verdad meditar en ello, surge enseguida, ¿no? Pero son uno y todo es uno. Esta nota ha vibrado continuamente a través de las distintas eras, y eso tampoco lo puede negar quien lo estudie desprejuiciadamente. De esta verdad filosófica de la vida, una surge como corolario ético el respeto a toda vida, ¿eh? Porque si la vida es preciosa para el uno, es también preciosa para los que la comparten con él. Es decir, aunque sus cuerpos, aunque sus conciencias mentales, aunque sus deseos, etcétera, aparezcan divididos, la vida sigue siendo una. Disculpe un momentico, tengo que ir al servicio un momentico. Discúlpeme, es que con la visita de María Elena se me ha trastornado esta tarde. Bien, así que de esta verdad filosófica de la vida, una surge como coronario ético el respeto a toda vida, porque si la vida es preciosa para el uno, es también preciosa para los que la comparten con él. Porque nadie está fuera de él, o de ella, o de esa unidad. Está en la unidad, que es indivisible, y que es la enseñanza fundamental de toda la, la base de la civilización de toda la antigua Aryavarta. Y más aún, qué respeto se ha reverenciado la vida como si fuese la de Dios mismo, es decir, la divinidad. Recuerden que no lo podemos personificar. La de Dios mismo que está en todas las cosas, es decir, la divinidad presente, o que es esencial a todo lo manifestado.
de un modo trascendente e inmanente a la vez. Otra de los conceptos filosóficos dificilísimos para el intelecto. Es inmanente porque nada está fuera de la vida, porque nada puede, como éramos, existir sin que la vida sea su verdadero origen y su verdadero fin. Pero a la vez es trascendente porque no está limitada a ninguna de las etapas de los reinos en los que se manifiesta, sino que ella sigue siendo inmensamente total, más allá de todas estas expresiones relativa y mayávicamente, vamos a decir, proyectadas como separadas o manifestadas como separadas. Pero ¿cómo? Recuerden que no estamos divididos en nada y que nada se divide. Y bueno, ustedes saben los que hayan, yo creo que casi todos nosotros, y si no lo hemos oído, aunque no hayamos investigado directamente, hemos tenido todas las referencias que entre los grandes científicos cuánticos ya, etcétera, se generalizó la teoría del campo unificado. Que no haya sido posible comprobarlo, correcto, que sigue considerándose como teoría, pero que es necesario para poder explicar tantos hechos totalmente insólitos o inexplicables a la luz de la diversidad, como si esa diversidad fuera valedera, es decir, si fuera una división de la unidad, pues la teoría del campo unificado pues nos dice que aunque aparezcamos así separados y que aparezcamos como un espacio poblado de distintas formas, etcétera, etcétera, la esencia de la unidad continúa inamovible e indivisible en todo ese espacio que llamamos el campo de la manifestación. Ahora imagínense los conceptos ya de lo inmanifestado y de la realidad total del pralaya o de los mahapralaya, pues ya no puede haber otra realidad que esa, de que todo sigue siendo una unidad, aún en medio de un proceso que llamemos manvantárico y de apariencia de diversidades. Y que la ley de Maya es la única que explica estas dos polos de lo manifestado y la realidad por siempre manifestada durante el reposo y la manifestada durante los manvántaras o periodos de manifestación evolutiva. Y ahora nos va a citar, señor Sirran, una de las cosas básicas, ¿no? De toda la manifestación, de toda la literatura, perdón, de toda la literatura. En el Bhagavad Gita, Sri Krishna dice que el Supremo mora en todas las cosas. Le llama el morador. Y está, ahí donde se ve la trascendencia de y la no dogmática enseñanza de las cuatro castas, y está en el descastado, en el paria, en el más mísero animal y en el sabio Brahman. Porque lo divino se encuentra por igual en lo grande y en lo humilde, en lo simple y en lo complicado,
en lo evolucionado y en lo primitivo. Y por tanto existe una semejanza fundamental en todas las cosas y seres. Como un libro tan antiguo como el Bhagavad Gita, aunque no le quieran dar toda la antigüedad que él tiene, junto con los demás cantos del Mahabharata o libros, ¿cómo van a negar que sabían tanto como que nada de la ciencia moderna puede invalidar esta aseveración? Porque más allá de todas las apariencias está esa unidad real de todo y está esa esencia que llamamos la vida una. Y continúa, cuando un individuo llega a poder apreciarla, esa constante de todo lo que aparece como no divino, pero que sigue siendo lo divino. Aquí sí está bien pesada la frase, lo divino o la divinidad. Ahí se me fue el renglón. Cuando un individuo llega a poder apreciarla, esa divinidad una, se redime del conflicto de los opuestos, que no son nada más que aparentes, adoptando entonces una actitud interna igual y siempre la misma para con todos los seres. Y por ello, la discriminación de las castas, el decir que eran heredadas y toda esa serie de sofismas no están presentes en este diálogo divino entre Sri Krishna y Arjuna. Pero no todos los habitantes de la India alentaron este ideal. Claro, en la decadencia que hemos venido siempre insistiendo, que sucedió desde hace 1.000.000 de años, en que la pujanza de nuestra raza comenzaba, y su Kali Yuga actual desde hace 5.000 y pico de años, desde el 4.104 antes de Cristo ahora, que son 5.000 y pico, 5.100 años, 100 y pico de años. Eso no se mantuvo exactamente. No todos los habitantes de la India alentaron este ideal. Fueron opacándose sus visiones, porque son exactamente como los demás seres humanos y fueron perdiendo la percepción interna, la visión interna de lo divino, con idénticas reacciones y propensiones y con los mismos defectos. Empero la idea de la unidad de la vida siempre se ha mantenido en la atmósfera de la India, lo que digo al inicio de este capítulo. Hay una decadencia, sí, innegable, hasta ahora insuperable, pero su atmósfera no se ha perdido, como una influencia permanente, y de tanto en tanto ha sido ejemplificada en la práctica por algunos individuos, desde Gautama, como el más preclaro de ellos, hasta todos los que de verdad tuvieron la calidad de realización que necesita esa atmósfera para poderse convertir en conciencia y en conciencia actuante. Tenemos que dejarlo aquí
en la página 75, para comenzar el segundo párrafo, el concepto de unidad. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias, hermanos. Perdonen de nuevo la interrupción y lo continuaremos el viernes 11, sí, el 11 o 12, no me acuerdo, de enero, en ese párrafo segundo de la página 75.